Hola, estamos con el doctor Manuel Rodríguez Agüín, experto en psicología. Acaba de escribir un libro sobre las relaciones tóxicas y también tiene un podcast llamado El laberinto de las relaciones humanas. Uno de los últimos episodios trataba sobre la manipulación, las estrategias de manipulación que vemos hoy en la actualidad. Y me ha llamado mucho la atención porque, como muchos sabréis, día tras día nos vamos encontrando con noticias de diferentes personajes públicos que se ven obligados a cambiar de opinión porque han escrito algo en redes sociales o han dicho algo en alguna noticia y por presión social se ven obligados a cambiar esas palabras que han dicho. Entonces me llama mucho la atención cómo nos estamos viendo manipulados en la actualidad con todos estos medios de comunicación y con las redes sociales. Y me gustaría saber qué opina Manuel de todo esto. Bueno, Leticia, gracias por entrevistarme y nada, y espero que aprendamos mucho, ¿no? En este rato. Pues sí, la verdad es Seguro. que tienes razón que estamos en un momento muy complejo en la que hay una gran presión que ejercen unas personas sobre otras a través de los medios, a través incluso de bots, ¿no? Que son virtuales, completamente virtuales, que están haciendo, repitiendo machaconamente una serie de mensajes y que verdaderamente constituyen estrategias de manipulación psicológica, ya no solo como yo lo he descrito en el libro a nivel individual, ¿no? O a nivel de pareja o a nivel de grupos pequeños, sino que aquí es a nivel, diríamos, de la sociedad. Entonces, pues claro, estamos en un momento que yo diría que es trascendental porque la gente no sabe que está siendo manipulada. Las redes sociales, los medios están manejando mensajes muchas veces sutiles que hacen creer a la gente una determinada información y se alejan, pues bueno, de los propios criterios que uno tiene personal. Claro, vale. Pienso, por ejemplo, que lo hemos estado comentando entre tú y yo, el caso Sí, del famoso psicólogo Jordan Peterson, este psicólogo correcto. canadiense, Ujú. que, bueno, pues es un personaje muy reconocido que últimamente se ha vuelto muy mediático por los Sí, comentarios que algunas personas consideran controversiales. Y sí, es muy curioso que el año pasado se dictaminó por el Colegio de Psicólogos de Ontario que tenía que hacer un programa de reeducación para hablar en ujú, público, por decirlo así. Y es sí, curioso cómo parece como que la libertad de expresión, que es lo que él está achacando y está pues quejándose de que parece que ya no hay libertad de expresión. Y bueno, pues pues también quería saber qué opinas. cierto, mira, es un ejemplo que viene pues totalmente a colación con lo que estás hablando, ¿no? Es un colega psicólogo, un prestigioso colega, profesor universitario, que tiene mucha experiencia, años de ejercicio de experiencia, y que bueno, que él a título personal, pues tenía unas propias opiniones sobre cosas, sobre políticas sociales, sobre ciertas políticas, y bueno, y ha sido, curiosamente, eh, castigado, ¿no? Por el propio colegio de psicólogos, ¿vale? Por el propio Colegio Oficial de Psicólogos, a que siga un curso de reeducación en las redes sociales por expresar o vertir una serie de ideas que él tiene con respecto a diferentes ideologías o políticas que está llevando el gobierno canadiense. Estamos hablando en sí mismo de ciertos aspectos que había manifestado sobre los en problemas transgénero, ¿no? De cómo a ciertos adolescentes pues se les puede generar que no se les bloqueen, por ejemplo, el desarrollo normal de la pubertad o de ciertas ideologías de género, que bueno, que cada uno tiene una opinión. Es decir, lo que yo entiendo es que cada persona tiene una libertad de expresión, de sentimiento, que sin menospreciar o sin vejar a los demás, pues puede ejercerla. Pero lo que estaba hablando aquí de alguna manera de ciertas políticas del gobierno canadiense con las que no estaba de acuerdo. Yo no estoy aquí manifestando ninguna opinión ni en contra ni a favor de una ideología. Lo que estoy es criticando que a una persona no se le permita opinar o disentir, ¿no? De una de una mayoría, entre comillas, lo de mayoría
está por ver, porque al final lo que se produce en estos casos es un gran desarrollo de información en las redes sociales que se saturan, que atacan de forma constante a las personas que tienen otra opinión discrepante o distinta. Estoy recordando ahora, mira, un caso muy parecido que me lo envió un colega irlandés, psicólogo también, sí, de una cantante irlandesa que en una red privada, una reunión privada de Facebook, había manifestado que, bueno, que le parecía a ella un disparate, que le parecía a ella algo que no se debía hacer, bloquear, ¿no?, el desarrollo normal de la pubertad en niños o niñas que estaban teniendo dudas en cuanto a su identidad, porque le parecía algo que podía generar de alguna manera problemas muy graves. Igual que manifestar en casos determinados que se estuviera haciendo una elección, ¿no?, de sexo o sí, un traslado a un sexo a esas edades tan tempranas y que le sí, parece. Bueno, fue tremendo en la reacción furibunda que ha tenido, de tal manera que tuvo que anular su disco, lo tuvo que aplazar, el lanzamiento de su disco, y no solamente es eso, sino que después donó fondos para las personas transgénero, porque ellas no, tienen, no está en contra de las personas transgénero ni nada por el estilo, sino que simplemente está diciendo que, bueno, estaba opinando que había que tener sí, precaución en estos casos, ¿no? Entonces, hoy en día, los propios psicólogos, nosotros, tampoco podemos decir nada porque nos sentimos incómodos. Es paradójico una cosa que estás viendo en esos temas, ¿no?, en que los psicólogos, por ejemplo, cuando hay una conversión, ¿no?, a un sexo diferente por personas transgénero, no hay ningún ujú, problema, pero sí, sin embargo, si cualquier psicólogo puede decir que en un momento determinado hay una persona en la adolescencia que está teniendo de alguna manera unas oscilaciones normales en su proceso de desarrollo y que tiene que ser prudente para hacer ese tipo de cambios, ¿no?, pues sí, puedes tener una serie de consecuencias porque te pueden acusar de que quieres hacer terapias conversivas. Es ya, decir, lo que quiero decir es que no es lo mismo en una dirección que en otra dirección. Y esto lo estamos viendo en el día a día con una presión mediática tremenda y que se nos está escapando de las manos. O sea, nadie puede manifestar libremente una opinión con tranquilidad y sabiendo que las personas, de verdad, la mayoría de las personas que psicólogos, psicólogas, pues tienen un respeto hacia las demás opiniones, pero aquí no se permite esa discrepancia. sí. Incluso parece que mucha gente es consciente de esa manipulación, por lo que yo puedo ver en redes sociales, que la gente se queja de cómo los medios nos manipulan, pero aún así me da la sensación de que hay como una conformidad, ¿no? Con que eres consciente de que te manipulan, pero bueno, tampoco sales a la calle a manifestarte. Mira, que que tienes conciencia de que te manipulen, eso sería una conciencia pequeña, ¿vale? Porque Ya, los que nos están, eso es bastante complicado. Ser consciente de que te manipulen, eso implica ya un aspecto interesante. No todas las personas tienen conciencia. Los jóvenes de hoy en día creen, han nacido en este mundo y creen que lo que están viviendo es lo mejor para ellos. Por eso son gente que inocente, que lo hace con la mejor intención de las cosas. Pero aquí, en este mundo que estamos viviendo, hay razones un poco geopolíticas y geoestratégicas, ¿eh? Y en eso yo recomiendo el libro del profesor Baños, el dominio mental, que es buenísimo, de verdad, es un libro buenísimo, en la que Pedro se Baños, ¿verdad? explica, Pedro Baños, el coronel Baños, sí, perdón, no sé si Sí, es un profesor Baños, el coronel Pedro Baños, no, que lo explica perfectamente de cómo se puede llegar a manipular a las personas y de que quienes están detrás muchas veces no lo sabemos. No son personas conocidas y que las opiniones se pueden cambiar muy fácilmente de una forma muy sutil. Sería como lo que es el síndrome de la rana cocida, ¿vale? Es como si yo te digo ahora mismo que el mundo, pues en lugar de ser de una forma determinada, es de otra forma y poco a poco ya voy diciendo desde el principio y no te dejo que te formes tus criterios de cómo es el mundo, que lo veas con tus ya, propios ojos, sino que quiero que lo veas con mis propios ojos. Y poco a claro. poco, desde que vas naciendo, te voy dando
una especie de pauta para que no seas capaz de discriminar, ¿no?, lo que es el mundo. Que tú no puedas juzgar, que tú no puedas valorar, y entonces vas a tener ahí una especie de poco a poco vas aceptando sin que tú claro, lo quieras. Así actúan las redes sociales, así actúa sí, la manipulación psicológica. Esto se hace, mira, en las parejas. Yo lo digo en el libro. Por eso es el trasladar lo que es la pareja a lo que es la sociedad. Cuando tú claro, estás aislado, una pareja está aislada, pues por ejemplo, la violencia de género muchas veces, el hombre lo que va poco a poco es comiéndole la moral, poco a poco aislándola y poco a poco haciéndola ver una determinada forma de visión de la vida y de las cosas a la otra persona y haciéndola sentir culpable si no ve la vida como él la ve y cómo establece las cosas. Y la persona se siente culpable. Lo mismo está claro, ocurriendo ahora mismo a nivel social. Si tú no piensas, no sientes, no te comportas de una manera determinada, te hacen sentir culpable y te hacen sentir como un ciudadano de segunda clase. Eso claro. es uno de los aspectos graves que se está produciendo y que está produciendo una fractura social y una polarización. Claro, porque parece que ahora con, bueno, en el mundo en el que vivimos, la gente está eso como polarizada en bandos y es pues Sí, yo bueno y tú malo y si tú dices esto yo digo lo contrario y no hay cabida en eso, en el diálogo, en discutir, en pues yo tengo esta opinión, pero explícame tú qué piensas de esto, no, lo mío es lo bueno y tú lo tuyo es lo malo. correcto. Sí, incluso a veces se pueden crear otros problemas. Esto lo dice muy bien el coronel Baños, ¿no?, en el libro, y me gusta cómo lo establece, ¿no? Que se pueden crear problemas en los que se deriva la atención a otros problemas. Fijémonos ahora mismo en España, que estamos teniendo una Sí, situación, pero muy grave. La gente no se da cuenta de la situación grave que es, no porque yo quiera ser un fatalista, son datos pues, claros. Tenemos una sociedad que está cambiando a pasos agigantados en las que las personas no son necesarias para el desarrollo de la propia vida, porque al final, digamos que las máquinas, los robots pueden hacer las cosas y entonces, pues claro, las personas no se necesitan. Y las personas están absolutamente endeudadas en este país, por sí, nuestra deuda es infinita e inmensa, y sí, creemos que, bueno, que el mundo que vamos a vivir es que vamos a trabajar menos, que vamos a vivir mucho mejor, que de alguna manera tenemos como una superioridad y que nos vamos a vivir de maravilla y eso. Pero bueno, ¿a dónde vamos a parar? O sea, y nos ya, desvían a problemas, pues, bueno, pues, como lo de la futbolista sí, de Jenny Hermoso, como, es decir, no es que no sea un problema, eso, sí, pero bueno, pero es que hay otros problemas muy importantes que están ocurriendo y que eso ni se presta atención para nada. ya, Es decir, y sí. que son problemas muy relevantes a nivel Sí, social. parece que los medios utilizan, ¿no?, noticias que tienen, pues como dices tú, importancia, pero que parece que utilizan eso pues para desviar de otros problemas más importantes para que la gente no sea consciente de ello y simplemente estén pues con el cotilleo Sí, y sí, son sí, estrategias de distracción. O sea, la claro, gente necesita distraerse, porque si tú a la gente le das drogas sociales, aparte de las drogas químicas, que es otro tema sí, interesante también para hablar, que hay ahora hay una proliferación grandísima del consumo de cannabis y hachís entre los jóvenes y están atontados con una falta de concentración grande en un gran ya, porcentaje de casos. Pero bueno, yendo a las drogas sociales, pues tienes, la gente la tienes con un móvil, con digitalmente conectados, con TikTok, con Instagram, con riéndose un poquito. Le tienes ya, el fútbol. Es como una especie de circo romano donde la gente pues está disfrutando del espectáculo, pero bueno, lo que está pasando más allá, la gente no tiene ni la menor idea. O sea, porque no tiene la ya, menor idea porque estamos viviendo anestesiados, una sociedad claro, anestesiada, que eso es lo que es lo grave. Creemos ya, que nos hacen sentir que somos protagonistas porque parece que tenemos unas ideas progresistas en el sentido de que estamos como muy superiores que otras épocas, ¿no? Pero no nos ya, damos cuenta de que eso realmente no ha surgido desde nosotros muchas veces, sino que surge porque está impuesto por otras personas que tienen otros intereses. Evidentemente, uno, cuando ves lo que es el mundo, el contexto, las personas que llegan a los estratos de poder no están puestos ahí por nosotros, sino que hay otras ya, personas que han promocionado a esas personas porque les interesa.
Estos son esos sí, aspectos de dinámica social que son interesantes de saber. sí. Y lo peor es que parece que si tú hablas de esto, de, oye, pues yo creo que esto nos están desviando de la atención de otros temas, nos quieren distraer de lo importante, al final te enjuician a ti por llamar la Correcto, atención. correcto. Mira, es seguro que esta entrevista que estamos teniendo tú y yo hoy va a tener críticas. Pues estoy completamente convencido. O sea, de que va a haber gente que no le va a gustar lo que estamos diciendo. ¿Por qué no le gusta? Porque, claro, la gente tiene una posición y la gente le gusta estar en esa posición y no le gusta, de alguna manera, discriminar y dialogar y ver y contrastar aspectos determinados. La gente es mono temática en cuanto a su pensamiento de una forma y no quiere de alguna forma tener pues otras opiniones u otras posiciones u otros puntos de vista. Estamos haciendo una sociedad en la que hay casi una inquisición encubierta. Esto es una sociedad un poco ya que al final te dicen lo que tienes que sentir, te dicen lo que tienes que pensar, te dicen lo que tienes que comportarte, te dicen lo que tienes que comer, te dicen lo que tienes que hacer para ser un buen ciudadano. Tú fíjate a dónde hemos llegado. Es el nivel de control mental más grande. Esto se ha producido, que son técnicas que ya se han utilizado en las guerras, por ejemplo, de lavado de cerebro, etcétera, y de mensajes sutiles que se dan a la población para que tengan y para que cambien una determinada opinión. Y esto está ocurriendo. Lo que pasa es que nosotros no lo sabemos, porque la gente a nivel individual no lo sabe. Tienes que tener experiencia y ir más allá de ti misma para darte cuenta de cuáles son los hilos que se conducen a lo largo de la historia. A lo largo de la historia siempre ha habido los grandes señores feudales y los grandes señores a los cuales se rendía pleitesía. Y entonces eso es lo que está pasando, lo que pasa que hoy en día, pues bueno, no sabemos quiénes son, están Ya, difuminados, hay fondos de inversión enormes que están en el mundo y ellos manejan los hilos. Nosotros creemos que estamos súper adelantados y que somos una sociedad súper adelantada cuando realmente estamos en una crisis profunda en Occidente, ya. derivada precisamente de que no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo. ¿Y cómo nos puede perjudicar, bueno, a esas personas que no quieren abrirse al diálogo o a escuchar otras opiniones? ¿Les puede perjudicar de alguna manera psicológicamente? Dices a los que no se quieren abrir. Sí, Bueno, mira, como dice el refrán, y lo dice muy bien el refranero, claro, la ignorancia hace feliz a la gente. Es decir, tú ahora mismo tratar de hablar con alguien que realmente está en una posición y que es absolutamente como que mm, no hay. Muchas veces lo que produce es el dolor. Cuando llega el dolor quiere decir que es que llega un momento en el que se producen grandes problemas sociales. Entonces, cuando haya grandes problemas sociales, la gente empezará a tomar conciencia, pero ya tarde de esa situación. Por eso, las personas que bueno, nos estamos dando cuenta, estamos intentando transmitir a los demás algo que creo que es fundamental que se den cuenta de cómo hay manipulación en la sociedad y que la manipulación está escondida en todos los aspectos. No es ni de derechas ni de izquierdas, ¿vale? La manipulación es de las personas. O sea, yo con lo que estoy hablando ahora es que no estamos hablando ni de ideología de derechas ni de sí, ideología de izquierdas, nada por el estilo. Da en cierto sentido igual, sí, porque al final uno quiere hacer influencia sobre los demás, quiere persuadir, sugestionar a los demás ciertas cosas. Lo que es importante es que las personas nos demos cuenta de que eso está ocurriendo y que tomemos las riendas de nuestra vida para poder canalizar y para poder estar enfocados en la realidad, en una claro, realidad que no vemos. Están claro, engañándonos de alguna manera, es un engaño. claro. ¿Vale? Y No en quiero vez de ser un darnos paranoico, cuenta, sí, porque parece que soy un no, paranoico que quiero trasladar eso, pero verdaderamente uno cuando lo ve así, pero dices, pero porque estoy asombrado, ¿no? A veces de cómo la claro, no, gente no ve cosas y digo, pero no os dais cuenta bueno, de que la situación es grave y de que eso de que, bueno, de que prácticamente
tienes una deuda enorme en un país, que la tienen otras personas y que te cortan el grifo y que se están destruyendo cultivos, hay una crisis alimentaria, se está hablando de que la población debe ser reducida. Estamos hablando de la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? Y de que, bueno, ya de la Agenda 2030, de que tú no tendrás nada, pero serás feliz. Bueno, es una cosa que yo cuando lo vi por primera vez me llevé un shock y dije, pero bueno, no reaccionamos, esto es ya, peligrosísimo. ¿Cómo se puede decir eso? No en sí mismo por el hecho de que no tengas en plan un poco, como decir yo, como eran los antiguos franciscanos o personas de otras, ¿sabes? Que tenían que compartir todo. No. Es que esto es prácticamente como que das y dejas ya, que otros gestionen tu vida claro, y sí, que no sí, tienen buenas intenciones muchas veces, ¿sabes? ya, claro, lo que comentábamos antes, que aún así con todo lo que hay, la gente prefiere seguir con su discurso y si alguien dice lo contrario a ti, pues está por la famosa ola esta de la cancelación y esta persona que me dice lo que yo no pienso igual, pues tengo que silenciarla y se le quitan todas las redes sociales y se le expulsa. Y es curioso porque parece como que esta gente que pretende cancelar a otras lo hacen como por justicia social, que se ve mucho en las redes sociales, como ese sentimiento de justicia, pero no Sí. se dan cuenta de que al final están coartando la libertad de expresión de otras personas. Y es peligroso y llama mucho la atención. Sí, al final es una paradoja, ¿no? Vivimos en los tiempos, se dice, de atención a la diversidad, de inclusividad, pero paradójicamente no toleramos justamente la discrepancia de unas opiniones distintas a las oficialistas, ¿no? Y no se incluye a toda la gente. De hecho, bueno, nuestro propio país es un ejemplo claro. ¿Sabes? Quiero decir, unos y otros, pero incluir a la gente, ¿dónde se ha visto eso? Jamás. Y se está viendo eso que es un movimiento en todos los países, que eso es lo que ya llama la atención. Tú vas ahora a otros países y está ocurriendo el mismo movimiento, con lo cual eso te hace ver que hay unas dinámicas sociales, por lo menos esos mismos movimientos en la sociedad de alguna manera occidental. ¿Vale? Los países que supuestamente formamos parte del viejo continente, del mundo occidental, y que pensamos que estamos súper avanzados y que nuestras ideas son súper maravillosas, y que, vamos, que tenemos las claves éticas del mundo y de todo eso. Claro, no sabemos que en el mundo hay muchas miles de personas, miles de millones de personas, como pueden ser China, India, que nos van a arrasar por completo, obviamente, eh, pues bueno, su capacidad de trabajo y estas cosas que hablamos nosotros no, no forman parte de su trayectoria. Entonces, bueno, vamos a ver en qué ocurre. Yo simplemente la idea es transmitir que necesitamos tener prudencia, que cuando alguien te haga sentir culpable, ¿no? Ante una situación determinada, pensemos que puede haber una estrategia de manipulación muchas veces, cuando te llevan a la polarización, que elijas una cosa u otra, también. Creo que en el podcast lo hemos hablado bien, ¿no? Este tipo de cosas, y yo creo Sí, que es importante el ver. sí, que la gente se abra a escuchar, pues eso, tú puedes tener una opinión, pero puede que no esté totalmente formada y que alguien, que tú estés contándolo y alguien te diga, pues mira, no, porque esto puede ser así o tal. Y claro, lo ideal sería que eso, que nos abramos a repensar un poquito y, no sé, para crecer también como personas. Sí, sí, Leticia, sí, es cierto lo que dices. Lo que pasa que, bueno, que eso no es tan fácil. El salir de tu postura en la que tú estás lleva implícito una experiencia de dolor, porque puedes darte cuenta de que hay otras posturas diferentes a la tuya que pueden tener una fuente de conocimiento importante. Y las personas creemos siempre, tenemos la sensación de que estamos en lo cierto, en la certeza, Ya, en nuestros convencimientos. Y eso es difícil. Por eso las personas, claro,
el poder bajarte de ese trono falso, pues es difícil y necesitas de, de- de lo que estamos haciendo ahora. ¿Eh? Ya, vale. Entonces, ¿cuáles podrían ser las soluciones para que la gente poquito a poco... Yo supongo que estas soluciones serán para aquellas personas que son mínimamente conscientes de que a lo mejor no tienen claras pues, sus posiciones, ¿no? Porque si es una persona que lo tiene muy, muy, muy claro y, como dices, no se quiere bajar del burro, va a ser muy difícil, pero esas personas que están todavía con opiniones, que están ahí a medias de me creo esto, no me lo creo, pues qué soluciones se les pueden dar. Yo creo que tenemos dos cosas importantes. Primero, limitar el tiempo de los medios de comunicación y de lo que es las redes sociales. Aprender a discriminar en las redes sociales. Saber Sí, qué es lo que hay de alguna manera de base sólida en una información de la red social y qué es lo que es capaz para enmascarar ciertas informaciones. Eso implica pues un autoconocimiento de uno mismo, es decir, que uno aprenda a conocerse a uno mismo bastante, que tenga claro, la capacidad para saber cuáles son sus propias fragilidades, porque las personas son muy sugestionables, mejor dicho, voy a incluirme, somos muy sugestionables, sí, somos muy fácilmente manipulables. Yo mismo puedo ser muy manipulable. Hay cosas que yo me voy dando cuenta con el tiempo y con los años y anteriormente, por ejemplo, a tu edad, yo no me daba cuenta. La, a tu edad, recuerdo, o un poquito antes, yo era muy idealista y era muy fácil que, entre comillas, una secta o cualquier grupo de una determinada ideología me captase. Afortunadamente he tenido otra serie de herramientas y de fortalezas que me han permitido el canalizar todo eso. Pero quiero claro, decir que eso es muy importante, el aprender a discriminar. Y eso implica un conocimiento de uno mismo, ¿vale? Y saber cuáles son las informaciones ¿no? que están ahí en la base de todo eso. claro, Segundo, tener una actitud curiosa ante la vida, desarrollar curiosidad, tomar conciencia de las cosas y de ver que una cosa que es explícita, siempre puede haber otras aristas y otras dimensiones que puedes ver. Tienes que ver que eso es así, que eso funciona. Detectar, tener un sentido histórico a la vida. ¿Vale? Yo aconsejo mucho a los jóvenes de hoy en día que estudien historia. No porque yo sea un experto en historia, tengo un psicólogo, ejerzo en la clínica, tengo un doctorado en mi área, ¿no? Yo no soy experto en historia, pero creo que la historia es fundamental porque te permite descubrir cuáles son las constantes que se repiten actualmente del pasado, ¿vale? De ciertas cosas que no están cambiando. Creo que eso es un elemento fundamental. Si estamos en el Imperio Romano, estamos en todos los periodos, siempre se van a España feudal, ¿sabes? Todo lo que es en el medievo, todo se está repitiendo. Siempre hay unos estratos de poder que utilizan a los demás para el propio beneficio. ¿Esto sigue hoy o no sigue? Creemos que no, la gente cree que no, que ya, es que son más libres que nunca. Y eso ya, es por eso el tener una relatividad en lo que tú haces, tener cierto relativismo. Cuando alguien te venda también algo que sea muy absoluto, a través de líderes carismáticos, por ejemplo, tener mucha precaución. Los líderes carismáticos son gente que sugestiona mucho a los demás, ¿vale? Y que tienen de alguna forma eso. Incluso los podemos sugestionar hoy en día por las redes sociales, la información. De hecho, ocurre en otros campos, en la hipocondría. Cuando alguien ve una cosa en Internet y se cree que le está pasando eso y le está ocurriendo, pues imaginemos el potencial que tiene eso a nivel de las ideas, ideologías, comportamientos.
Entonces, esa actitud, ¿no? En la que eres prudente, en la que manejas, ¿no? Que las cosas pueden tener más aristas, pues creo que es la ideal. Y después una parte que es muy importante es que dediques un tiempo de tu vida a conocerte mejor, a Claro, dedicar un tiempo para estar tranquilo, para un tiempo fuera de redes sociales y que puedas tener un contacto con la naturaleza, con las cosas, para que de esa forma, pues bueno, tengas también una libertad, ¿no? Que puedas claro, ir poco a poco generando. Es como claro. si te desconectases, ¿no? El- el- Porque fíjate que hoy en día la gente, sobre todo más joven, pues tiene una dificultad enorme en desconectarse, está constantemente en las redes sociales. Sí, al final pues, se ha convertido en el día a día y sí, es complicado. La gente tiene que, al final, pero como te lo acaban fomentando mucho, Claro, el que entres en claro. internet, de compra por ahí, sí es Sí, bueno, difícil, la verdad. lo de las compras es otra cosa tremenda y Ya, el potencial que tiene. O sea, hoy en día, si te fijas bien, todos los chicos, normalmente, no sé si es tu caso, pero bueno, eh, compran con el móvil. Pim, 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 pim. Estamos teniendo un atentado contra nuestra intimidad. Sabes lo que compras, sí, dónde compras, cuándo compras, nos pueden manipular facilísimamente. O sea, quiero decir, todo ese sí, tipo de sí, cosas es muy importante tener un espacio que por lo menos puedas tener libre de ese tipo de información. La inteligencia artificial tiene sus limitaciones también. El libro del claro, coronel Pedro Baños es muy interesante, habla muy bien sobre este tema y creo sí, que los libros que escribe son muy buenos sobre ese tema, ¿no? De cómo las personas pueden cambiar sus opiniones a través de eso, ¿no? Lo que yo he visto a nivel ya más individual de pareja, de familia, ahora claro, eso se está llevando pues en grandes grupos en la sociedad a través de otro tipo de estrategias distintas que son estrategias tecnológicas, ¿no? Con las nuevas tecnologías, redes sociales y claro, es lo mismo, te pueden aislar, te pueden silenciar, te pueden bloquear, te pueden sí. de una forma Sí, sí, tirar tu que carrera profesional por la basura. Sí, por la basura por completo. Y entonces a la gente, ya digo, por un detalle se le va a sí, juzgar en sí, lugar de ver pues, ciertos aspectos. sí, Y sí. esto es todo, Leticia. Yo que no sé si quieres preguntarme algo más o No, tener yo alguna pregunta. pensaba, pues que yo Sí, también que considero que las personas es muy importante que tengan pues una ética y unos valores y que a lo mejor sean conscientes de, bueno, de unos valores que no perjudiquen a nadie, ujú, pero sí, de que es muy importante estar abiertos a hablar con otras personas y con otras opiniones y con otras ideologías y bueno, y ser un poquito más abiertos todos. Pero bueno, a lo mejor como tú dices, soy yo muy, estoy yo en esa etapa eres muy muy idealista. idealista, pero Sí, bueno, sí. No, está bien, eso sería lo ideal, lo idóneo. ¿Sabes? ya, El que la gente pudiese tolerar las opiniones distintas, opiniones diversas. Fíjate en la universidad, yo doy clase en la universidad y hoy en día que es la universidad debería ser el centro del saber, donde la gente puede tener diferentes opiniones, hay profesores que han sido, que ya, han ido a por ellos, o sea, por cualquier cosa que hayan dicho, hayan pensado, eso sería es el lugar, pues bueno, del saber, donde la gente puede contrastar sí, para opiniones, debatir, contrastar de debate, de teoría, de todo, tanto a nivel de ciencias sociales como a nivel de ciencias humanas, ciencias sanitarias, ciencias experimentales, donde el debatir forma parte de eso. Aquí básicamente hay una persecución muchas sí, veces por la forma en que uno tiene de pensar, de sentir. Esto es lo que yo quería pues, trasladar contigo en esta conversación. Yo creo que es muy importante que nos concienciemos todos. Creo que la gente en general tiene un gran fondo, la gente como seres individuales, pero que al final las redes sociales y las estrategias manipulativas que están subyaciendo, que nadie sabe bien quién está moviendo los hilos, están llevando a que la gente se esté destruyendo y esté sí, destruyendo un tejido social y un grupo que puede evidentemente crear cosas en base al respeto y a la tolerancia de las personas. pues sí, totalmente de acuerdo, Manuel.
La Bueno, verdad que me pues muchas gracias, gustaría, Leti. Sí. sí, me gustaría saber, pues, cuando la gente vea el vídeo, si le interesa, si le gustaría que a lo mejor trataras más este tema con algunos ejemplos o que dieras más Bien, consejos, pero bueno, lo pueden dejar por bien. aquí Lo en podemos los ver, sí, porque comentarios. podemos hacer un poquito de las estrategias de manipulación, ir más allá, incluso las más individuales, de cómo se puede producir una sugestión, cómo se puede producir Sí, una persuasión, una coacción, sí, qué es el lavado de cerebro, de ciertas cosas que no hemos tratado, ¿no? De cómo se puede sí, lavar el que es sí, el brainwashing, ¿no? De cómo se hacen este tipo de tácticas y de técnicas, ¿no? Que sí, están ya sí, establecidas, bueno, que yo creo que son interesantes. Tanto se han sí, utilizado en sectas o en grupos o en guerras, sí, etcétera, y como ahora se están utilizando de una manera un poco distinta, lógicamente, a través de las redes sí. sociales. Pues nada, genial. Que la gente que sí tiene Genial. sus dudas, que las deje, que nos escriba, que tu Eso email es, está escrito también en la información eso del es. canal, por si quieren Muy contactar bien, contigo. eso es. Y bueno, pues nos vemos próximamente, ¿no? Para Sí, seguir nos vamos a ver debatiendo. próximamente. Vamos a hacer cada semana pues ¿no? un debate así, en este formato, y bueno, y traeremos cosas de actualidad. Hoy ha tocado la manipulación psicológica, pero bueno, trataremos otros temas de actualidad. Me parecía que era Sí, un poquito. Pues bueno, me dijiste sobre esta materia y yo digo, ah, pues, estupendo, vamos a hacerlo, ¿no? sí. Y si alguien tiene algo que pueda ofrecer, pues un tema que le pueda interesar, pues que nos lo Sí, diga y se tratará. sí, 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 claro que sí. Muy bien, Leticia. Pues nada, Ah, Manuel, un pues, placer. igualmente. Gracias, Leticia. Hasta Chao, luego. chao.